Visión informativa. Presenta cultos. Hoy en Visión Informativa vamos a hablar de los rituales de exorcismo. ¿Cómo ves, Héctor? Bueno, es sabido que el ritual del exorcismo incluye una repetición de oraciones, de ciertas oraciones, como pueden ser desde la oración de San Benito en latín. Estas oraciones son repetitivas para de alguna manera hacer expulsar al ente maligno o demonio. Que en este cual, caso sería sacar un demonio, ¿no? De cómo crucificar o cómo usar agua bendita o diferentes cosas religiosas para poder expulsar al Ajá, demonio, ¿no? los crucifijos, ya sea crucifijos, agua bendita, reliquias de santos, como pueden ser el collar que usaban. En ese momento es una reliquia para los católicos. Es un ritual, en este caso, para expulsar demonios. Esto viene desde mucho antes, desde épocas de cuando estaba Jesucristo. Recordemos que en ese tiempo no se llamaba exorcismo. Era un ritual, no era un ritual como tal, era nada más liberarlos de los demonios que tenían dentro. Como el que realizó Jesucristo, ¿no? Exacto, cuando expulsó a los demonios que tenía una persona, que recordemos que no solamente es un demonio, pueden ser hasta legiones de demonios los que pueden estar dentro de una sola persona. Sí, varios. Bueno, de esto ya lo hablamos un poquito en el culto a la Santa Muerte, ¿te acuerdas? Donde tú nos comentabas que estaban en el cuerpo de una persona y le pidieron permiso a Dios para introducirse en los En los cerdos, cerdos y para aventarse. poderse aventar al precipicio. Exacto. Sí. Bueno, si bien es sabido que para vencer a estos demonios o entes hay que estar repitiendo muchas veces ciertas oraciones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las más recurrentes? Puede ser el peto de San Patricio, El ayuno. el ayuno. Tenemos que estar, bueno, para realizar un exorcismo, el exorcista tiene que haber ayunado esto para poder estar, por así decirlo, limpio también de pecados. Y orar Y mucho, ¿no? orar, estar en constante oración para realizar lo que es el exorcismo, de acuerdo, y estar confesado sobre todo. Se usan desde el agua bendita, si recordamos la película de El Exorcista, cuando le arrojan agua bendita, escuchamos cómo le quema. Sí, lo que pasa es que los primeros cristianos ocupaban objetos personales de ellos, ¿no? Para poder realizar este tipo de rituales. La túnica, etcétera. También he sabido que se hizo un libro, ¿no? Ajá. En los años 500, por ahí así. Más o menos por 1490, 1500 más o menos. También sabemos que lo paranormal se considera como signos de posesión. Sí, influyen muchos casos, desde llegar a hablar en lenguas extrañas o lenguas muertas, como lo es el arameo, la lengua que hablaba Jesucristo en sus tiempos. Muchas veces también los poltergeists, que es el movimiento involuntario de un objeto que está fijo hacia algún otro lugar. Igualmente, la aversión o el repudiar algunas imágenes como son de santos, de la Virgen, normalmente de Dios de la también. cruz Ajá, y cualquier imagen sagrada, es ¿no? correcto. Igualmente, además, dependiendo de para el cual se emplea, hay que recordar que hay que investigar también lo que son cuando era el exorcismo no se consideraba un exorcismo, se tenía el carisma de Dones, ¿no? expulsar, los dones y carismas de expulsar demonios. Es por eso que en esos tiempos de Jesucristo no lo conocían como un exorcismo en tal. Esto ya vino a partir de 1494, que es cuando se crea el Malleus Maleficarum, que es un libro para seguir ciertos pasos para exorcizar a una persona. Sí, porque bien nos damos cuenta y entendemos que cuando una persona está ella adecuada a que se le meta el diablo o algún demonio, empiezan a hablar varios idiomas. Habla Sí, varios idiomas. como lo dijiste hace ratito tú, y hacer cosas extrañas, Ajá. mover objetos.
que lo que tú decías la vez pasada en el culto a la Santa Muerte, que no era de que se movieran solas, pero que sí hay una ende diabólica que hace que esto sea posible. Es correcto. Igualmente hay que tener en cuenta que pueden hacer eh, presentes cosas distintas. ¿Cómo es esto? Si por ejemplo en este momento hubiera una persona que está poseída, el conocimiento de lo paranormal, ¿qué significa? Que si por ejemplo usted trae 500 pesos en su cartera, pero usted no le dice qué trae, usted le pregunta, en este caso dirigiéndose hacia el demonio, le pregunta, oye, ¿qué tienes en esa bolsa? Pues te va a decir un billete de 500. Es lo mismo que pasó en la película del rito. En la película le dice Anthony Hopkins a su estudiante, que iba para exorcista, que está muy escéptico, le dice, mete $1 en la bolsa y qué es lo que va a pasar. Le pregunta a la chica y la chica le contesta $1 americano. ¿Y qué fue lo que pasó? El demonio le dijo a ella que dijera que tenía $1 americano cuando ella no sabía qué es lo que había ahí. Lo que había en su Ese es bolsa. el conocimiento de lo paranormal. Pero también tenemos entendido que hoy en día no cualquiera puede hacer un exorcismo. exorcismo, ya que eso primero lo debe de hacer un sacerdote y eso con la autorización del obispo. Exacto. Ahorita, antes era muy común el que mucha gente se dedicaba, por ejemplo, laicos, hacían lo que era liberaciones. Ahorita ya el término exorcismo ya no se ocupa, ya se ocupa mucho el término liberación, ¿de acuerdo? Muchos de los laicos se dedicaban a hacerlo, pero no lo hacían bien. ¿Cuál era la cuestión? Que para poder realizar un exorcismo se tiene que tener autorización del obispo de la diócesis a donde se corresponde. Sabemos que las 5 causas que hay para poder hacer un exorcismo o una posesión demoníaca son... Para que se presente una posesión demoníaca, normalmente la primera es por participar en rituales satánicos. Si bien es sabido, hay algunas sectas que se dedican a robar niños o embarazar. Incluso hubo una secta donde se dedicaban a robarse a las niñas, embarazarlas y para después tomar el bebé o el feto o el producto de la violación que tuvo esa niña y asesinar a los niños para poder llevar a cabo un ritual satánico. Demoníaco. Ajá, eso era para ellos una iniciación, el beber el corazón, el comer el corazón del bebé y el beber la sangre del bebé. Ahora, normalmente, ¿cuáles son unos rituales satánicos? Llámese desde jugar a la Ouija, consagración de un niño al demonio por parte de los padres. ¿Okay? Vemos en el cine, en Hollywood, siempre se ha mencionado mucho que ese tipo de situaciones de cuáles son lo que acerca a llegar a una posesión demoníaca. Recordemos en la película del exorcista, por jugar la Ouija, hacen contacto con el demonio del pirata Morgan. Fue el que posesionó. Jugar a la Ouija abre muchos portales, por así decirlo, puertas que no se cierran tan fácilmente y dejan la entrada a ciertas cosas o demonios, entes, etcétera, que pueden pasar, entrar y salir a su gusto. ¿Y por qué motivo se le pregunta al demonio cuando se hace un exorcismo su nombre? Se les pregunta el nombre porque recordemos que es algo muy personal de nosotros, nos lo dan cuando nacemos y siempre está con nosotros. Normalmente cuando se les pregunta el nombre es para poder tener un poder sobre ellos y dirigirnos hacia ellos ya directamente. Entonces estamos hablando como el que Dios le dio a Adán, ¿no? De ponerle nombres a las cosas para poder tener un cierto poder sobre esas cosas. Exacto. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, igualmente, volvemos a ejemplos, en el rito, ¿qué es lo que pasa? Se le preguntó al demonio el nombre varias veces, ocultándose, desvaneciéndose, haciendo que la personalidad verdadera de la chica apareciera. ¿Y qué es lo que pasa? Hasta el último, cuando la última escena es cuando revela su nombre. Esto porque lo hacen todos los demonios o entes demoníacos, protegen mucho eso, porque le da un poder en sí sobre ellos. ¿De acuerdo? Es por eso que lo protegen tanto y se desvanecen. Igualmente... Entonces, perdón que te interrumpa. Entonces, al ellos decir su nombre, propensos a que uno los pueda sacar.
expulsar. O a perder un poco su poder. Sí, porque es como mencionamos, se dirige uno directamente a la persona, no es como que le estás hablando a la nada. Recordemos que en los exorcismos uno le está hablando a la persona, pero esa persona tiene dentro al Al ente o al demonio. demonio. Ajá. Ajá, es lo que nos da poder sobre el demonio. Y lo ente. que tenemos que hacer para tener el poder sobre el demonio es sacar el nombre del demonio, no de la persona. No, Porque si nosotros sacamos el nombre de la persona, no tenemos ningún poder sobre el demonio. es correcto. Igualmente, Para poder tener el poder sobre el demonio, hay que estar sobre él tratando de que él nos dé su nombre nos dé su nombre. para poder llevar a cabo este ritual y poder tener un cierto poder sobre él. Es correcto. Muy bien. Igualmente, recordemos que una tercera parte es por hacer un pacto con el demonio. Igualmente retomamos ejemplos, lo que pasó con Josué Velázquez, de la mano peluda hizo un pacto con el diablo y ya vimos las consecuencias. Y sabemos que muchas personas no lo han hecho, sí, e incluso artistas. Katy Perry, Sí. en una entrevista, perdón que le interrumpa, menciona ella misma, dice que ella vendió el alma al diablo, y varios artistas en sus canciones no directamente lo dicen, sino subliminalmente están mencionando que hicieron un pacto con el diablo. Ajá, Katy Perry fue la que hizo un pacto directamente con el diablo. Para poder llegar a su fama. La fama, fortuna, todo lo que les brinda. Pero de lo cual a esto llevamos a la consecuencia de que por eso son más susceptibles a que se les metan los demonios. Es correcto. ¿Sí? Y por esa razón de que como están más abiertas a poder recibir a esos demonios porque ya hicieron un pacto, ya su cuerpo es más vulnerable hacia el diablo, se les meten los demonios. Por eso se necesita hacer un exorcismo. Es correcto. Recordemos que los motivos por los cuales se hace un exorcismo básicamente tenemos que descartar la parte psiquiátrica. ¿De acuerdo? Hay una patología en las personas, a veces puede ser un exorcismo, a veces solamente con ir al psiquiatra se les quita. Es por eso que la iglesia tiene lo que es el discernimiento. Para ellos una persona que está posesa o poseída tiene mucho que ver. Si porque hable otro idioma no significa que tiene que estar poseída. Pero también sabemos que no basta solamente de un exorcismo para aliviar a estas personas, que se necesita de muchos más e incluso años. Sí, años, porque recordemos que el demonio o los demonios, porque llega a haber hasta 10 o 20 demonios dentro de una sola persona, vienen en legiones o ya sea por uno solo. Recordemos que el exorcismo puede durar horas, minutos, días, años y semanas. ¿De acuerdo? No solamente es llegar, ya hago el exorcismo, ya se le quitó al demonio, no. ¿De acuerdo? Eso sí es bien cierto, llega a durar a veces hasta años. Y recordemos, no solo, aquí sí es bueno hacer un paréntesis, no todas las personas, bueno, todas las personas estamos propensas a que suframos una posesión demoníaca. No solamente los artistas que hacen pactos con el diablo. Recordemos que en su momento hasta la Santa Madre Teresa de Calcuta le tuvieron que hacer un exorcismo. Sí, porque aquí nos damos cuenta de que, o sea, ellos a lo mejor son más propensos, los artistas o la gente que hace un pacto, ¿sí? Por lo que están haciendo ellos es un pacto, ¿sí? Pero no con eso queremos descartar que como personas normales no podremos sufrir una posesión diabólica, porque todos estamos propensos a que el diablo se nos introduzca, porque como bien sabemos, somos personas mundanas. Exacto. Que él quiere posesionar, quiere llevar a sus legiones, quiere satanizar para poder tomar el control del mismo mundo. Exacto. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que todos estamos propensos a sufrir ese trauma de que el demonio nos posea. Sí, recordemos que normalmente las personas que están más propensas a sufrir un ataque del demonio maligno, etcétera, son las personas más allegadas a la iglesia. ¿Esto por qué? Por su misma conexión, que por ejemplo los sacerdotes tienen una conexión directa porque se supone
tienen que ser puros, ¿de acuerdo? Siempre estar en constante oración. Esto nos referimos a lo que pasó con Pío, con el Padre Pío, el Santo Padre Pío. A él lo atacaban de una manera muy diferente, ya sea que el demonio lo atacó disfrazándose de un perro, de una mujer prácticamente desnuda, y de un hombre, o sea, sufría ataques. Recordemos que él tenía los estigmas, es por eso que lo atacaba, yo creo, un poco más. Es que lo que podemos entender en esto es de que por estar más cerca de Dios, para el diablo son más valiosas esas personas. Es correcto. ¿Sí? Por eso es que él quiere poseerlas antes que a cualquier otro ser humano. Es correcto. ¿Por qué? Por la cercanía que tienen ellos hacia Dios, ¿sí? Y como él quiere vencer a Dios, pues quiere primero, como en el ejército, ¿no? Llevarse al capitán primero por delante, Sí. para que el batallón quede más vulnerable. Es correcto. ¿Sí? Igualmente, el quinto motivo por el cual llegan a tener una posesión demoníaca es por el mismo llamado de algún demonio. Llamarlo de qué forma, ya sea de forma ritual o de cualquier otra manera, e incluso como lo mencionábamos con la Ouija, hacemos llamamiento, porque recordemos que en la Ouija lo primero que dices es: ¿hay algún espíritu que quiera comunicarse? Ahí prácticamente estás haciendo un llamado a un espíritu a comunicarse contigo, a tener una relación, ¿de acuerdo? Porque es como nosotros como amigos. Nosotros te hablamos: oye, ¿cómo estás? ¿Estás aquí en Toluca, por ejemplo? Ah, no, pues que sí. Ah, pues ok, te voy a ver. Es lo mismo, la Ouija te está sirviendo de un canal o un conducto para poder llamar a alguien o a algo, ¿de acuerdo? Normalmente dicen: ah, pues es que la tengo para hacer contacto con mi papá que se murió, etcétera. Lamentablemente los demonios toman esa Posesión, ¿no? O esa manera de hacernos creer que es la persona que nosotros queremos contactar. Exacto. Cuando en realidad no es ni la persona, ni el caso de el que papá. tenga que ser familiar de esta persona. Es correcto. Lo que hacen ellos es engañarnos, sí, para poder manipularnos a su antojo y vernos debilitados para poder poseer nuestros cuerpos. Es correcto. Porque su fin de ellos es poseer nuestros cuerpos, nuestras almas, para poder ganar terreno hacia Dios. Es correcto. Bueno, pues vamos a una pausa en Visión Informativa Toluca. Y regresamos con ustedes en un momento. Servicio Técnico Ángel. Nuestro servicio de técnicos especialistas en telefonía celular y cómputo les brinda un servicio de calidad. Ahorra tiempo y dinero con nosotros. Contamos con micas de cristal templado, touch y display y baterías de diferentes equipos. Igualmente manejamos precio de mayoreo. 10 años nos respalda. Nos encontramos en el pasillo de reparaciones, segundo piso, Plaza de la Tecnología, local 366. Regresamos en Visión Informativa Toluca con lo relacionado a el ritual del exorcismo. Hay que recordar que además de la religión cristiana, existen diferentes culturas o religiones que consideran la existencia de demonios. Recordemos, para esto depende no solamente que causan algún tipo de malestares. Algunos demonios llegan a también lastimar en forma mental. Una vez que salen del cuerpo, llegan a tener algo perjudicial hacia el mismo, o sea, los dejan mal. Por ejemplo, para la cultura islámica, encontramos que los jinn, por así decirlo, así les dicen, en esa cultura, son un tipo de demonios, los llamaban los demonios genios, por así decirlo. Pueden aparecer en forma de serpiente estos demonios, que se les conoce como jinn en lo que es la cultura islámica. Igualmente en la mitología hebrea se hace referencia hacia los humanos. Esto porque estos demonios que son de este tipo de cultura les hacían maleficios a los humanos en ese tipo de... Es que sabemos que los demonios se pueden transformar en muchas cosas y lo hacen en las maneras que sean más fáciles para que nosotros como seres humanos caigamos en sus redes o en sus garras. Es correcto. Para poder introducirse hacia nosotros. Como bien lo decías tú hace rato, pueden ocupar el cuerpo de transformarse en mujeres, en animales o en diferentes cosas para que estén cerca de nosotros y pueda ser más fácil el podernos posesionar. Es correcto. Igualmente para la cultura japonesa,
hace una referencia hacia algún tipo de espíritus que se les conocen como los Oni. A este tipo de espíritus podían hacerle desde maleficios, lastimarlos físicamente, que era desde los arañones, mordidas, e incluso para ellos existía un demonio que se los podía comer vivos. Sí, también nos damos cuenta en lo que hemos estado investigando, que como hace rato lo decías, la gente más cercana a Dios es la que está más propensa a sufrir estos ataques de demonios, ¿no? De posesiones, de tal manera que hubo en diferentes partes donde se metían en los padres o frailes, que eran los encargados de cuidar a las monjas, y que por eso ocupaban a estas personas para poder después ellos tener relaciones con las monjas, hacerlas que fueran poseídas por los demonios. Eso se le conoce más como lo que es el término incubus y sucubus. Igualmente siguen siendo demonios, siguen siendo espíritus malignos. Esto porque recordemos, el incubus son espíritus y los sucubus son espíritus que atacan sexualmente al hombre y a la mujer. De acuerdo a esto, este tipo de espíritus, que son los incubus y los sucubus, tenían preferencia y atracción hacia las personas que se dedicaban a lo que era la religión, desde sacerdotes, monjas, los frailes, todo ese tipo de personas que estaban más allegadas hacia la religión tenían ataques o tienden a tener ataques sexuales de este tipo de espíritus. Sí, pero a lo que yo me refería era que ellas ocupaban a esas personas para poder tener más fácil contacto con las monjas, porque como eran frailes o personas encargadas de cuidarlas, de darles la palabra, de guiarlas por el buen camino, era más fácil primero manipular a estas personas que eran la cabeza de ese lugar o de esas personas, que era la encargada de llevarlos por el buen camino, y que al poseerlas ya a esas personas, ellas podían poseer a las demás personas y era ya más fácil para ellos. Nos damos cuenta que hasta en algunos lugares llegaron a quemar a estas personas, sí, por haber hecho esto con las monjas. Incluso hasta las personas antes se había lo que era la Inquisición, que era, por ejemplo, que si llegaba a presentarse alguna acusación de que es que tú haces brujería, al momento te quemaban. Pero también es bien cierto que la Inquisición fue una cosa muy dura para México, ¿sí? Porque como tú lo dijiste ahorita, el hecho de la Inquisición no era de que tú fueras o no lo fueras. Ahí solamente bastaba con que te señalaran como que eras algo malo para que la Inquisición se encargara de ti. Sí, o tenías pactos con el diablo. O sea, eran muchas las situaciones de que la Inquisición llegaba a ver, desde que te acusaban de pacto con el diablo, que eras una bruja o un brujo, ya porque tenías cosas diferentes. No podías tener diferentes cosas en tu casa porque pensaban, es que ya tiene un pacto con el diablo. Y era lo que pasó. O sea, la Inquisición fue uno de los genocidios más grandes en la historia de México. O que las mismas envidias, porque es bien cierto que siempre la envidia ha crecido en el mundo, ¿sí? Que siempre nos ha hecho separarnos. A familias las ha destruido la misma envidia, ¿sí? Entonces por ese tal motivo nada más a veces había el vecino, el amigo, el hermano, la comadre, que agarraba y te acusaban de que tú estás haciendo algo ilegal, y simplemente con ese hecho, a ti la Inquisición te torturaba, te mataba, te quemaba vivo, sin ni siquiera darse cuenta si sí lo eras o no. Ellos nada más por el hecho de que ya decían, has hecho algo malo, y con eso bastaba. Sí, o sea, recordemos que supuestamente ellos tenían sus métodos para que dijeras la verdad. Normalmente tú decías, es que no soy brujo, no soy esto. Para ellos era que a fuerzas tenías que decir por tu boca, sí soy brujo. Es que es bien cierto, mira, que siempre que tú tienes una tortura, nunca vas a decir la verdad. Al contrario, una tortura implica a que tú digas lo que esa persona que te está torturando quiere que tú digas o quiere escuchar ella. Porque tanto te está que lastimando moral, en el cuerpo, psicológicamente, mentalmente, que llega el momento en que tú, pues para zafarte de todo, pues ya dices, confiesas. sí,
aunque no lo hayas hecho. Sí, es ¿Sí? correcto. Porque sabemos que de esto mucho tiempo pasó cuando la judicial tomaba también estas torturas, que muchas veces acusaba a inocentes, o más bien ellos se acusaban de algo que no habían hecho, con tal de que ya no los torturaran. Sí. ¿Sí? Entonces, sabemos a ciencia cierta que esas torturas no llevan a nada bueno. Siempre una tortura te va a perjudicar a cualquier persona, porque esa tortura te va a decir que tú digas lo que la gente que te está torturando o te está haciendo daño, te haga decir que sí hiciste lo que ella te dice que hiciste, aunque no lo hayas hecho. Sí, es correcto. Pues bien, ya para finalizar hay que recordar que como tal un exorcismo implica varias cosas. Ante todo, saber que la persona realmente está poseída y que necesitamos un estudio exhaustivo ante lo que es psiquiatras. ¿Por qué? Para que descartar muchas situaciones, llega a haber esquizofrenia, trastornos degenerativos de la parte cerebral y enfermedades del cerebro, ¿de acuerdo? Muchas de estas tornan en agresividad. Recordemos que una de las principales maneras de saber si la persona está poseída es la fuerza sobrehumana, que antes no cargaba esto y ahora ya lo puede soportar. Es una manera de verlo, pero también hay que recordar que la misma histeria que provoca lo que es una enfermedad psiquiátrica llega a provocar a veces el poder hacer cosas que antes no podíamos. Porque la mente es muy poderosa, bien lo sabemos, Sí, y nos hace hacer cosas que no sean. No necesariamente tendremos que estar poseídos para hacerlas, simplemente tenemos un daño cerebral y es lo que nos hace cometer acciones que no se deben de hacer. Es correcto. Ya sea desde, normalmente las personas que llegan a estar poseídas con algún mal, llegan a hacer cosas que antes no hacían. Por ejemplo, si sales y lo encuentras comiendo gusanos, cosa que antes no hacía, ahí puede ser también, no tiene que ser porque que esté poseído, también puede ser que esté enferma mentalmente, ¿de acuerdo? No siempre hay que atribuirle todo al demonio. Para eso están los exámenes psiquiátricos y el don del discernimiento para los sacerdotes, para que ellos estén de acuerdo o no en que hay una persona está poseída por algún demonio o demonios. Por eso en Visión Informativa Toluca les vamos a seguir hablando de lo que es el exorcismo, de verlo relacionado al exorcismo, que como bien se lo dijimos en el culto de la Santa Muerte, no estamos nosotros bien enfocados a nada de esto, pero trataremos de llevarles la mejor información adecuada para que ustedes vayan conociendo, al igual que nosotros, lo que es esto de cultos. Sí, hay que recordar que aquí en Visión Informativa Toluca nos especializamos en llevarles la mejor información de una investigación exhaustiva. Normalmente se estará subiendo de martes a viernes lo que son los videos de cultos, llámese cultos, exorcismos, todo lo referente a lo paranormal, religiones, incluso podremos llegar a hacer las investigaciones. Si ustedes tienen algún caso que quieran saber exactamente qué está pasando, podemos ir a grabar a sus hogares, a sus casas. Solo contáctenos, los números telefónicos se proporcionan, igualmente se los dejamos en la descripción del video, para que puedan ver los números telefónicos, redes sociales, teléfonos de contacto y puedan hacernos llegar su caso. Nosotros con gusto nos trasladaremos hasta el domicilio, ya que podremos hacer una investigación directamente en el domicilio o en el lugar que ustedes nos digan. Que con mucho gusto nosotros atenderemos todos sus mensajes y sus sugerencias acerca de cómo les parece lo que nosotros estamos realizando aquí en Visión Informativa Toluca. Y de igual manera, les queremos agradecer el que nos den un comentario, una sugerencia o que nos digan qué tal les parece lo que nosotros hacemos. Sí, igualmente sus opiniones son muy importantes para nosotros. Déjenoslas en las cajas de los comentarios para que podamos crecer, e igualmente para ustedes que son nuestro público. Y por hoy eso sería todo en Visión Informativa Toluca. Dándole las gracias mi compañero Héctor y un servidor Juan Carlos.